Rinconada Las Palmas presenta. Bienvenidos, bienvenidas, un episodio más de Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas bastante interesantes, ya prácticamente al finalizar del periodo ordinario de sesiones de la 55ª legislatura se aprobaron diferentes temas que tienen repercusiones interesantes para el estado de Morelos, y para ello le agradecemos que nos acompañe Miguel Ángel Rosete, quien es expresidente de la Barra de Abogados del estado de Morelos. ¿Cómo le va? Hola Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes, días. En el momento que nos encuentren. En el momento que nos escuchen. Y es justo esta invitación, agradecerle primero que haya aceptado la invitación para platicar con el auditorio de Comunica Más y en Enfoques en específico de este tema, porque bueno, son varios los temas, ¿no? Ya al final de la legislatura que quisieron hacer todo el trabajo que no hicieron durante 3 años prácticamente. Pareciera que eso sucedió. Y aprobaron algunos temas que son interesantes. Hoy vamos a hablar de 3 de ellos que quisimos retomar. Es este que tiene que ver con el uniforme neutro, el otro de la voluntad anticipada para el estado de Morelos, y bueno, pues no podemos pasar por alto el de las jubilaciones. La ley del servicio civil. Así es. Platiquemos primero del uniforme neutro para el estado de Morelos, porque además el estado de Morelos ya se había estado aplicando en algunos otros estados de la República. Si no me equivoco, el estado de Morelos se convierte en el 15º lugar en la aprobación del uniforme neutro. ¿Qué se aprobó en el Congreso? Bueno, en primer lugar, comentarte que efectivamente pareciera que la legislatura que está concluyendo quiso hacer todo en el último día de sesiones. Pareciera que todos los 3 años estuvieron preparando estas iniciativas porque entregaron una serie de paquetes de leyes que son importantes. Es importante analizarlas, pero siempre he considerado que toda la ley debe de sociabilizarse y sensibilizarse. Mientras no se sociabilice y no se sensibilice, muchas veces puede tomar desprevenido o inclusive tener algunos choques con conceptos sociales. El tema del uniforme neutro no es otra cosa más que decir que el hombre, el varón, puede ir con uniforme de niña, con vestido, o la niña puede ir o con falda, o viceversa, la mujercita puede ir con uniforme varonil. Entonces, creo que estamos navegando o estamos transitando en una gama de derechos humanos en donde la Suprema Corte y los diferentes organismos de derechos humanos internacionales ha establecido este tema de que el derecho humano, el principal derecho es la voluntad de un ser. O sea, si yo tengo el deseo, la voluntad de usar un vestido, una falda, es mi derecho y no puede ser transgredido por ninguna autoridad y mucho menos por alguna institución. Sin embargo, se ha perdido también el tema de las formaciones, desde que se perdió también la educación cívica como materia en las primarias, hemos transitado a temas diversos, ¿no? Antes, inclusive lo vemos en las escuelas, vemos una película de Cantinflas que habla sobre el profesor. Uh-huh. Es un tema evidente de cómo hemos ido transitando de una educación, de una formación, de una cultura a otra. Hoy, antes el profesor podía llamar la atención a un alumno, hoy ya no le puedes ni siquiera llamar la atención. Antes había un tipo de correctivos que ellos consideraban los docentes. Hoy esos correctivos no se pueden aplicar, son violaciones a derechos humanos. Había sanciones, inclusive si el niño no hacía la tarea o no hacía el trabajo, se quedaba sin recreo, se quedaba más tiempo trabajando. Eso no puede suceder hoy en día. Hoy ya no puede suceder.
Es donde tendríamos que valorar cómo vamos como sociedad. Vamos perdiendo la puesta de límites, porque también hay que decirlo y hay que decirlo de manera responsable. El hecho de permitir que todo sea derecho humano y que todo sea la voluntad de una persona, también implica que vivimos en una sociedad en donde tiene que existir derechos y obligaciones. Y como hay un derecho, también debe de haber una obligación. Y como debe de haber una obligación, debe de haber una forma de conducta en la sociedad. No puedes también ir transitando y decir, bueno, se estableció, Liliana, cuando decían queda prohibido fumar en lugares cerrados, la gente que decía es que yo fumo y es mi derecho fumar. Pues sí será tu derecho, pero también hay una contaminación. Entonces, tenemos que aprender a transitar como comunidad, como una sociedad que genere derechos, que respete derechos, pero que también genere condiciones de obligaciones o límites. Cuando esos límites se van perdiendo inclusive en casa, es cuando tenemos las consecuencias de las violencias, de la violencia de hijos con papás, de la violencia hoy hemos visto y has dado cuenta en muchas ocasiones sobre el tema de la violencia de los alumnos a los maestros. Sí, sí. Hoy el maestro no puede ni siquiera dirigirse o llamar la atención porque se ve amenazado. Entonces, antes de todo eso de ser permisivos en decir, puedes vestirte como quieras, también hay que considerar que como sociedad todavía no estamos preparados de manera conscientiva, es decir, todavía viene el efecto bullying, ¿no? Porque los niños no saben ni de derechos ni de obligaciones, sino saben simplemente de vivencias y de burlas. Hoy el hecho de que una persona pueda vestirse con una falda, ir vestido de una falda, va a generar condiciones todavía no estamos preparados. Creo que tendría que hacerse un trabajo de conciencia, de sociabilización, de sensibilización antes de tener este tipo de circunstancias. A mí me llamaba mucho la atención porque cuando se hace la aprobación de esta ley, se vota y de inmediato el boletín y lo que veíamos en las cabezas de redes sociales es aprueban el que niñas puedan utilizar pantalón, ¿no? Es correcto. Decir, algo que estigmas y que ya es muy normalizado, pero no hablaban de esa parte en el que ahora con esta ley, ojo, la ley dice que pueden utilizar sin importar el género. Es decir, lo que bien comentaba al inicio, los hombres pueden ponerse falda, si así lo deciden. Es correcto. O sea, trataron como los legisladores como de maquillar un poquito la trataron ley. De maquillar y trataron de sentirse muy, muy adecuados y muy modernos. Y todavía no estamos en esa dinámica porque, pues bueno, has dado cuenta inclusive de homicidios en temas de transgénero, de cuestiones de género, y no hemos todavía transitado como sociedad a este respeto, a esas voluntades. Considero que es importante la ley, pero no era pertinente en el momento porque todavía se tiene que sensibilizar. Vas a generar en este momento, considero, espero equivocarme, un tema de bullying, un tema de burlas, un tema de afectaciones a lo mejor más graves que lo que pudiera traer como beneficio. Siempre hay que analizar los beneficios, los costos y las afectaciones. Y creo que en este momento, la sociedad, todavía los jóvenes, los niños, los que todavía no tienen los que están en ese proceso de adolescencia, no están listos para decir, ok, viene de falda y es su problema o es su voluntad. Sin embargo, pues bueno, esperamos que podamos transitar en esta armonía, que es lo que se busca con las leyes. Sí, claro. Yo recuerdo, yo creo que tiene no más de 3 años, 3 y medio, cuando mucho, que una mamá presentó aquí en el estado de Morelos. Lo de los pants, ¿no? De deportivos. No. Su hijo era transgénero, si no me equivoco. Hay un tema fuerte, un intento de suicidio porque le hacían bullying en la escuela, porque iba vestido de mujer y es que tenía un amparo para poder hacerlo. Bueno,
estaba recibiendo atención psicológica en la Ciudad de México y ella estuvo batallando mucho con este tema de que se permitiera. Ok, se permite, ¿no? Estoy hablando de un solo caso. De un caso, tenemos sí. conocimiento nosotros, ¿no? Ya después entró a la universidad, me parece que intentó ingresar a la universidad ya para prepa, pero esto fue en secundaria, que es bien complicada la secundaria. Bueno, a lo que voy es, un tema es lo que te dice la autoridad, está permitido, pero enfrentarse a la realidad Es correcto. con tus compañeros, eso ahí no vas a poder batallar porque ¿qué vas a hacer? ¿No? Sí, es que precisamente los legisladores no es innovar una ley, sino las consecuencias que puede acarrear. No es decir, ya se permite, si tú quieres ve, es tu derecho. Sí, claro, pero las consecuencias, se tiene que hacer un trabajo. Las autoridades es un tema de salud inclusive, porque el estrés, la depresión, hoy en la adolescencia, antes no se veían este tipo de temas depresivos, temas psicológicos, emocionales en la infancia. Hoy hay niños que tienen temas de estrés y depresión, aunque parezca raro. He tenido el conocimiento de casos de niños de 5 años que salen diagnosticados con estrés y síntomas autodepresivos. Entonces, tú puedes decir, bueno, a los 5 años. Ahora imagínate el tema depresivo de decir, yo quiero usar una falda porque pudiera ser un gusto por algo innovador que diga, tengo la curiosidad, tengo la ocurrencia. No necesariamente porque yo tenga una inclinación hacia el lado femenino, pero puede ser un lado de ocurrencia, de gusto, de curiosidad. Cuando son en ciertas En esa edades, infancia, es claro. muy común. Es correcto. Sí, los niños se quieren poner los tacones de su mamá. Es correcto. Y es Y si convives con pura mujer o con pura damita, pues entonces, obviamente le generas al varón, al niño varón, pues circunstancia de ocurrencia, de curiosidad. Y no necesariamente significa que sea. Creo que eso es lo que se tiene que ir aprendiendo a respetar. Los derechos humanos, el respeto a las voluntades, a las decisiones, a que tú digas, bueno, hoy quiero venir vestido de mujer, ¿no? Y no soy mujer, pero es un gusto que tengo y es una ocurrencia o es un tema de que hoy me pareció. Entonces, creo que esto es lo que se tiene que sociabilizar. A la autoridad le hace falta aterrizar más. Todavía en Morelos, inclusive, tenemos lugares, municipios donde está la figura paterna, el tema del machismo, el tema donde lugares donde no puedes tú trastocar el tema de la familia, el hombre es el hombre y la voluntad, la disposición del hombre, y llegas y le dices, no, pues ahora tu hijo va a poder ser, quiere usar falda, ¿no? Creo que le hace falta esa sociabilización y esa cultura que llegue a toda la sociedad antes de una aprobación. Sí, porque además ya se tiene el asunto de que si quieren ir con las uñas pintadas, tanto las niñas como los niños. Yo recuerdo que las niñas no podían ir con las uñas pintadas porque era un tema de higiene, ¿no? Modas. No había los famosos, ¿te acuerdas? El tema de los emos, que Ajá, sí. se ponían las uñas vestidas negras, el cabello, los hombres cubriéndole la frente. Yo considero que sí son modas y son temas de ocurrencia, de circunstancia. Somos influenciables y como sociedad eso es lo que tenemos que transitar porque somos influenciables hoy en el tema de redes, en el tema del internet. Creo que es el uso de ese internet y esas redes sociales de manera responsable. Y decimos, es que yo quiero, cuando hace falta ese compromiso de identidad, es cuando vienen estos temas de ocurrencia y de modas. Y eso es lo que tenemos que transitar como sociedad. Y hace falta mucho todavía. Sí, mucho. Estamos en pañales y tenemos que caminar hacia ese país de primer mundo que anhelamos. Sí, claro. Y es que además lo ven como, ahora es ley.
Ahora es se ley, implementa. ahora es ley, hoy se permite, ¿no? Ajá, Sí. pero ¿cómo? O sea, hoy puedo usar falda, sí, ¿y qué significa? ¿Que nadie te puede decir nada? Pues, aunque no fuera ley, nadie te podría decir nada, ¿no? Pero vivimos en un estigma de sociedad que todavía no hemos transitado a ese respeto, a esa gama de derechos humanos de las que hablábamos. Sí, sí que intentamos cambiar sociedades, no es como imponiendo cosas, ¿no? Es correcto, así no se corrige. Decía en materia penal, dice, ¿cómo bajan los índices delictivos? Dice, pues descuéntale los años o quítale este delito, cámbiale de nombre y entonces en automático desaparecen. No se corrige el rumbo haciendo leyes o quitándole nombres y poniéndole otros. Creo que la autoridad tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que transitar para poder tener un estado armónico, un país armónico y tener esa cultura que queremos. ¿Cree que en algún momento van a ver, es bien sabido por todos, ya hay leyes, es que si se identifican, yo me identifico como un perro, como un gato, ¿no? Como un león, yo me identifico así y se tienen que generar las condiciones. ¿Cree que en algún momento vayamos a ir para allá? En Canadá, estaba comentándolo, hay un tema de demanda con una institución educativa por el tema del famoso derecho transgénero, transespecie, perdón, transespecie. Y la escuela está demandada porque no le puso las condiciones adecuadas a un niño que dijo, yo soy un perro, yo no soy humano, soy un perro, y yo quiero mi espacio, mi rincón, para que me toquen como perro, ¿no? Entonces, esta institución educativa está afrontando un tema de juicios porque dicen que violaron los derechos humanos de ese menor. Creo que aquí, híjole, como universo, estamos transitando a un tema de derechos en donde nos hace falta los límites. El ser humano es ser humano, el ser vivo, el animalito, la mascota, pues ese animalito es mascota. Y hemos tratado de transformar lo que por naturaleza ya está establecido. Hemos tratado de convertir la naturaleza y transgredir los orígenes de la naturaleza. Creo que eso va a traer sus consecuencias como sociedad. Hoy, este tema de transespecie, al rato va a ser una moda y al rato vas a tener aquí una serie de cuestiones de ocurrencia increíbles y que se van a dar. La realidad va a superar la ficción y todo va a estar escudado en derechos humanos, en qué es la voluntad, en qué es respetar su decisión, y creo que eso es lo que tenemos que transitar, aprender a vivir como seres humanos, aprender a respetarnos como seres humanos, y para que ya después podamos sentirnos, si no podemos armonizar y vivir como seres humanos, hoy vamos a tratar de armonizarnos y ser seres transespecie. Entonces, esos temas de ocurrencia y de moda creo que afectan al desarrollo de la sociedad. No, y creo que más allá, las autoridades, más allá de estar viendo cómo respetar esa parte, ¿por qué no buscar qué es lo que está generando Claro. que hay una sociedad que hoy se siente un El perro? origen, el origen, Sí, claro, exacto. claro. Debe de haber una transformación, así como Algo. te comenté que los infantes hoy de 5 años tienen estrés y temas de autodepresión, de autodestrucción, Claro. y como se ha descubierto en la psicología los temas del trastorno emocional y que hoy son temas de salud, pues tendríamos que ir transitando a decir, ok, los orígenes, porque al final somos una sociedad de seres humanos, seres vivos, pero somos seres humanos, hombre, mujer, hoy ya con esa especie definida, decir, bueno, tu género lo respeto, tú respeta mi género, mis voluntades sexuales o mis gustos, pero ya transgredir a una transespecie, decir, bueno, yo soy un animalito, mañana van a decir, yo me voy a cruzar con un perrito porque yo soy un perro, ¿no? O yo voy a buscar una perrita hembra porque yo soy un perrito, yo necesito
yo necesito en mi derecho humano esa evolución y ese desarrollo. Entonces, Y con el tema de derecho humano. es correcto. Y ahí va a venir la deformación. De la especie. En lugar de transformación, estamos deformando la especie, estamos deformando el respeto a los derechos humanos. Creo que el respeto a los derechos humanos, sí, en esa exageración, Sí. En lugar de transitar al respeto al derecho humano, estamos deformando y estamos no transitando, estamos involucionando a ese derecho humano, a ese respeto, a esa vida. La vida es tan hermosa, la vida es tan maravillosa como la tenemos, que no hemos aprendido a vivirla y ya queremos transformarla en una especie, ya queremos transformarla en cuestiones que van inclusive contra la naturaleza. No podemos ir contra la naturaleza. Lo vemos en temas de sistema climatológico. También lo transformamos, también lo afectamos, también lo destruimos. Los ríos, las aguas recobran su cauce y están las consecuencias, las inundaciones, los ríos en diferentes estados. Aquí mismo en Morelos, las afectaciones, el exceso de construcción. Por eso he insistido que no hemos aprendido a vivir en esa armonía como comunidad, como sociedad, y obviamente trae sus consecuencias. Muy buen tema, muy interesante, además para abordarlo con psicólogos también. Con psicólogos y igual el tema de la voluntad anticipada, Liliana. Eso, a ver, esto se aprobó ya en el estado de Morelos, no lo han publicado, si me equivoco todavía no lo han publicado, somos de los casi 15 estados de la República que aprobamos la ley de la voluntad anticipada. ¿Qué significa voluntad anticipada? Voluntad anticipada no es eutanasia, también hay que aclararlo, ¿sí? Tiene que ver con el tema de que existen enfermedades degenerativas que te van a mantener con vida, vamos a hablarlo de manera coloquial, con instrumentos de salud, con instrumentos médicos, y te van a forzar mantenerte con vida. Tú has visto, hay gente que está con muerte vegetal. Sí, y que con instrumentos, con respiradores artificiales, te mantienen con vida, te mantienen respirando. Este tema se ha tocado porque se tocó en Estados Unidos y en países primermundistas. Hablaban que no es una vida digna. Y sí, en eso estoy de acuerdo, en que tenemos que tener una vida digna. Si estamos tratando de armonizar, en vivir en armonía, en vivir con dignidad, pues obviamente también hay temas de salud que ya no son dignos. Hay personas que sí se encuentran postrados en una cama, dependientes de algún trato, circunstancias que ya inclusive no estás ni consciente. Entonces, hoy se estableció en Morelos, pero ya se había establecido en la Ciudad de México, ya casi vamos cumpliendo 8 años, en donde existe la ley de voluntad anticipada. Es como tú expresas por escrito o mediante, como si fuera un testamento, en donde dices, no es mi deseo, respeten mi voluntad de ya no continuar viviendo como estoy viviendo, de que mi vida se encuentra afectada por este tema de salud, porque ya estoy de edad muy avanzada, la condición es crítica, en condiciones muy peculiares. ¿Y por qué digo que no estamos preparados? Porque como sociedad muchas veces van a querer tomar la salida falsa en decir, tengo muchas deudas, voy a mi voluntad anticipada. Al final yo ya me endeudé, yo ya viví, yo ya gasté. Una gripita y ya vámonos, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que aprender, en primer lugar, a sociabilizar esas leyes, a sociabilizar esas voluntades. Sí es importante que se valore cuando una persona ya está enferma de manera crónica y que simplemente se está alargando su periodo de vida de manera no digna, de manera artificial, con medicamentos, con algunos instrumentos, y que obviamente esto sí trae un tema de indignidad. O sea, sí debemos de aprender a vivir con dignidad y que obviamente el tema de cuidados paliativos es complicado y que digas, oye,
te van a quedar 5 o 6 meses, un año. De manera digna ya no puedo vivir. Entonces, en ese sentido, comparado haciendo un símil, ellos serían patrones, ellos son los titulares de un poder en el Estado, son legisladores, son los titulares del poder legislativo, son los patrones de una parte de los 3 poderes que dividen al Estado. Y no podría decir, bueno, es que yo como patrón, pues es que yo ya trabajé. No, tú buscaste ser representante popular, tú buscaste ser candidato, tú ganaste unas elecciones o fuiste diputado por mayoría relativa. No es que hayas tenido los años laborando, no es un trabajo, es un honor servir al Estado. Y hoy buscan los diputados servirse de este. Entonces, es algo difícil, vergonzoso, lamentable, porque ellos lo consideran, dicen, es que hay magistrados que también tienen su haber del retiro. Si están mal los magistrados es porque ellos lo aprobaron. Sí, claro. En primer lugar, sí, ellos lo aprobaron. Y en esta legislatura. 2, el que estén no significa que estén bien. Y 3, perdón, Liliana, pero hay gente de trabajo, tanto en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, con 20, 25 años de trabajo, que entregó su vida laboral a un empleo y tienen que tramitar amparos para poder ser considerados, para que sea respetado ese derecho a la jubilación, a ver, a su pensión. Batallan años para poder llegar a su jubilación, a su pensión. Entonces, es un llamado al Ejecutivo del Estado para que ejercite su derecho de veto y que la nueva legislatura pueda echar atrás este tipo de reformas. Claro, por supuesto, se requiere voluntad. ¿Cuál voluntad? Que se busque el bien del pueblo, el bien de la sociedad y no se busque el bien personal ni el bien económico, porque eso pareciera que se están protegiendo, ¿no? Y esperemos que, que no proceda. Sí, que no proceda, que no hayan hecho ningún acuerdo con absolutamente nadie para que se apruebe y se quede ahí y que realmente analice desde el Ejecutivo y la siguiente legislatura que posiblemente sí lo haga, ¿no? Que no afecten tanto al Estado. Hemos sido muy afectados en el erario. Imagínate que se permitan las jubilaciones de los diputados, del fiscal, del presidente. Son afectaciones porque al final lo paga el erario. No lo pagan ellos, ni lo pagan un fondo que ellos tuvieron de retiro. Lo pagamos nosotros como sociedad. Usted, persona que está en la calle, que está trabajando a diario, que genera y que sale a buscar diario el empleo, no, esos son los que vamos a pagar las consecuencias. Y que además no cumplieron con sus años de trabajo. No, además, con pocos años ya se quieren retirar, ¿no? Sí, claro. Decir, es que yo ya no vuelvo, porque muchos perdieron las elecciones. También hay que recalcarlo. Entonces, hoy es un botín político tratar de acceder a un cargo de elección, cargar de acceder a la política para buscar un beneficio económico. Y eso es lo que también perdimos como sociedad. El eje hoy se ve como un lado económico, como un botín y que dicen, es que me voy a meter de político porque ando en bancarrota. Entonces, no es un negocio, no es una empresa, es un servicio honorable que debe de hacer conciencia a la sociedad para poder servir a nuestra comunidad. Sí, qué lamentable. Pues, lamentable, Liliana. Pues espero, a veces yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta que me callen la boca los legisladores nuevos, ¿no? Porque siempre he dicho que llega una legislatura y supera la otra, pero no por un buen trabajo, sino que cada vez son peores. Sí, es que parece que están compitiendo por la peor legislatura. Decimos, esta fue la peor, y la que entra dices, no, bueno, es que no esperaba que fuera la peor. Entonces, creo que como sociedad tampoco nos merecemos este tipo de autoridades. Creo que deben de trabajar de manera coordinada porque los morelenses tengamos paz, seguridad, desarrollo económico y tengamos esa armonía de la que tanto estamos hablando y de la que tanto anhelamos como morelenses. Pues, ni hablar, esperemos lo que suceda en la siguiente legislatura y que al menos en esto no pase.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Liliana, gracias a ti, a tu auditorio de permitir platicar un poquito sobre estos temas tan diversos. Diversos, pero que se concentran en un solo lugar y todo lo aprobaron ahí los señores diputados. Gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Enfoques. Nos vemos la próxima semana con uno más. Rinconada Las Palmas presentó.